Hola a todos, soy Andrés Suman López, miembro del departamento técnico de UDS Enterprise, y en este vídeo vamos a ver cómo desplegar escritorios Windows en UDS Enterprise. Para ello vamos a tener ya preconfigurada una máquina plantilla, en este caso una Windows 10, y en el caso de que fuese una Windows 11 se haría de la misma manera. Vamos a tener un entorno de UDS 3.5 totalmente operativo, y además voy a indicar que el despliegue de las máquinas se va a realizar en una plataforma VMware. Bien, vamos a acceder al UDS Server con un usuario administrador o el superusuario. En mi caso voy a utilizar el superusuario. Y una vez estamos dentro, voy a acceder al panel de control. En el panel de control vamos a empezar a dar de alta los diferentes pasos para desplegar los escritorios. Vamos a empezar dando de alta un proveedor de servicio. En este caso, como mi plataforma es VMware, voy a elegir esta. Voy a poner un nombre. Voy a indicarle la dirección IP del vCenter, su puerto y un usuario con permisos de administración o con los permisos válidos para desplegar máquinas en la plataforma. En la parte de avanzado lo podemos dejar por defecto y vamos a testear la configuración. Una vez que está correcta, vamos a darle a guardar y listo. Una vez que tenemos creado el proveedor de servicio, vamos a crear un servicio base dentro de él. Vamos a darle a nuevo y en este caso podemos elegir entre máquinas fijas o clones. En mi caso voy a utilizar clones enlazados. Voy a indicarle un nombre descriptivo a este servicio base. Voy a indicar dónde quiero guardar las máquinas, en qué data center. Y en este caso voy a indicar la carpeta de máquinas donde quiero que se guarde la máquina publicación. Además voy a indicarle en qué datastore quiero que se guarde y en el caso de que elija más de uno, se elegirá el datastore que tenga más espacio libre automáticamente. Vamos a dejarlo por defecto y en la parte de máquina vamos a elegir la plantilla. Vamos a empezar indicando la carpeta de máquinas donde se encuentran las plantillas y en mi caso voy a elegir la Windows 10. Voy a indicar además la memoria RAM que van a tener las máquinas en megabytes, la red a la que quiero que pertenezcan, la carpeta de clones, lo voy a dejar por defecto, y de la misma manera voy a indicar el datastore o datastores que quiero utilizar para las máquinas. En este caso voy a indicar los dos para que se elija automáticamente el que tenga mayor espacio libre. También vamos a indicar un nombre base, que este nombre base será para identificar las máquinas dentro de nuestra plataforma. En mi caso voy a ponerle por ejemplo Windows 10 guión, y con la longitud de nombre vamos a indicarle los caracteres numéricos que se agregarán al nombre base. En este caso van a ser 3 por defecto y empezar por Windows 10-000, 001, 002 y así con todas las máquinas que se vayan creando. En la parte de avanzado lo dejamos por defecto y le damos a guardar. Una vez que tenemos creado el proveedor de servicio, un servicio base, vamos a crear un autenticador. En mi caso ya tenía uno. Vamos a acceder a este para ver cómo estaba creado. Es una base de datos interna con un grupo admin y un usuario, que en este caso también es administrador. Vamos a crear un OS Manager. En este caso va a ser uno básico de Windows, ya que pues es una plantilla básica y sin dominio. Además voy a indicar cómo quiero que se comporten esas máquinas cuando el usuario haga logout de las máquinas, definiendo si van a ser
persistentes, semipersistentes o no persistentes. Yo en mi caso lo que voy a indicar es que no sea persistente, es decir, que cuando el usuario salga de la máquina, haga un logout, se borre la máquina y se le dé una nueva. Y además, cuando nosotros creamos este tipo de servicio, es necesario indicarle un tiempo máximo de inactividad para que pasado este tiempo se cierre la máquina y se borre. Vamos a darle a guardar y listo. Vamos a pasar también a crear unos transportes. En este caso, para ver un poco todo, voy a crear dos transportes, por ejemplo, uno directo de RDP y uno tunelizado de HTML5. Vamos a empezar por el directo. Voy a ponerle un nombre. En la parte de network voy a dejarlo por defecto. En la parte de credenciales voy a indicarle una credencial. Además, como la máquina no pertenece a ningún dominio, vamos a darle que no quiero que pertenezca a ningún dominio. En la parte de parámetros lo podemos dejar por defecto o indicar los parámetros que nosotros queramos. En la parte de pantalla lo dejamos por defecto, la parte de Linux también, la parte de Mac también y la parte de avanzado también. Y vamos a darle a guardar. Vamos a crear también un transporte de HTML5, por ejemplo, tunelizado. Vamos a crear aquí un transporte de HTML5. Y aquí, por ejemplo, sí que voy a indicar una prioridad. La prioridad será el orden en el que cuando yo, por ejemplo, en un transporte ponga más de un transporte, se muestre el segundo. En este caso se mostrará primero el RDP y en el caso de que yo ponga aquí un 2, cuando en HTML5 se mostrará el segundo en la lista. En la parte de túnel vamos a indicar la dirección IP o el nombre DNS de nuestro túnel. En mi caso voy a indicar la dirección IP local. Y solamente se podrán hacer las conexiones a través de la red local. Además voy a indicar el puerto de HTML5, que por defecto es el 10443. Y listo. En la parte de credenciales voy a indicar otra vez las credenciales para que se haga una redirección de estas. Voy a indicarle que no esté en dominio. En la parte de parámetros lo vamos a dejar por defecto. En la parte de avanzado también por defecto. Y vamos a darle a guardar. Bien, una vez que tenemos creado estos dos transportes, por ejemplo, vamos a crear el servicio final. El servicio final será indicar un nombre descriptivo y juntar todos los pasos anteriores. El servicio base, el Base Manager y listo. Vamos a dar en la parte de pantalla, dejarlo por defecto, la parte de avanzado por defecto y en la parte de disponibilidad vamos a indicar, por ejemplo, que quiero 2 máquinas en caché para que estén preparadas en la plataforma y quiero que se dé un número máximo de 5 máquinas disponibles. Vamos a darle a guardar y listo. Vamos a acceder a este servicio y vamos a ver que en la parte de publicaciones se va a empezar a crear nuestra publicación. Como hemos indicado, la carpeta de máquinas se va a empezar a crear esta máquina. Vamos a esperar a que se ponga en estado válido y mientras tanto vamos a dar de alta los grupos que por ejemplo puedan acceder a este servicio, el autenticador de base de datos interna y el grupo admin. Además vamos a indicar los transportes, el transporte de HTML5 y el transporte de RDP. Refrescando la página, vamos a ver si se pone en estado válido. Y bien, una vez que se ha puesto en estado válido, vamos a ver en la pestaña de caché cómo se van a ir poco a poco creando las máquinas que habíamos indicado. En este caso se van a empezar a crear 2 máquinas.
Bien, ahora por ejemplo ya he empezado a crear una máquina y como decíamos empieza con el nombre base de Win10- y con los números, con los caracteres numéricos 000, 001 y así. Mientras se va creando la máquina se va a empezar a detectar la versión del actor. Una vez que esperamos un tiempo, vamos a ver que las máquinas ya están en estado válido. Por ejemplo, esta ya está en estado válido. Por lo que podremos acceder a esta máquina sin ningún problema. Vamos a hacer, por ejemplo, la prueba de acceder a uno de ellos. Vamos a pasar. Vamos a hacer un logout, por ejemplo. Yo en mi caso voy a iniciar sesión con un usuario, que en este caso también es administrador. Y va a poder ver su servicio totalmente operativo. En la parte de conexiones va a poder ver todos los transportes que tienen asignado a ese servicio y como decíamos el HTML5 se va a mostrar el segundo, por ejemplo. En el caso de que yo únicamente clique en el icono se va a lanzar el primer transporte, el transporte que tenga mayor prioridad. Vamos a hacer un ejemplo por RDP, entonces puedo indicarlo aquí o clicar en él. Además voy a tener que tener instalado en mi ordenador el cliente y a dar clic se nos lanzará el cliente. El cliente de UDS va a empezar a generar la conexión RDP y nos va a dar acceso a la máquina. En este caso ya tendremos una máquina totalmente operativa y listo. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, como habíamos indicado en nuestro OS Manager, cuando el usuario haga el logout de esta máquina, cuando hago el logout de esta máquina vamos a ver en el dashboard, en el panel de control, cómo se nos va a ir eliminando esta máquina. Por lo que en la plataforma lo que se hará será apagar esta máquina y eliminarla totalmente. Vamos a ver por otro lado que en caché ya tenemos tanto la máquina 1 como la máquina 2 en estado válido. Y ya tenemos totalmente eliminada la 000. Vamos a hacer una última conexión, pero por HTML5, para ver cómo se nos lanza nuestro túnel en una nueva pestaña del navegador, pudiendo acceder así a una nueva máquina. Esto ha sido todo, esperemos que el vídeo les haya gustado, haya sido de ayuda y muchas gracias por verlo. Un saludo.